Al Señor una vez más por la oportunidad y el gozo que tenemos de estar un domingo más aquí. Gracias al Señor que nos da este gozo. Y bueno, hoy no traje saco para verme diferente cuando estoy tocando y luego cantando, pero me puse los lentes, entonces para que sea como si fuera otra persona, ¿no? Y bueno, hoy empezamos un nuevo mes. Un domingo, este domingo es el primer domingo de este mes de julio y en este mes vamos a estar hablando acerca de la familia. El tema de este mes es familia de Dios y tenemos un pasaje, un versículo base, una parte de este versículo que está en Génesis 2:2, en la parte final dice: y serán una sola carne. Y aquí, bueno, solo haré mención a cuando hay dos cosas que quiero mencionar aquí en este pequeño frase: y serán una sola carne. Dios está hablándoles a Adán, está hablando acerca de la pareja, no específicamente de Adán y Eva, sino de la familia, cuando dice: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Tomé solamente esta parte final, y serán una carne, precisamente para hablar de la familia, porque creo que es algo que espero nos llegue a nuestro corazón, a nuestra mente, nos impacte en este sentido. Y lo primero que quiero mencionar aquí es que cuando dice serán una, en el original, donde está escrito esto, en hebreo es la palabra echad, que significa unidos. Y esto se me hace muy, muy interesante porque no solamente habla de ser que es una sola persona, o sea, que es alguien que vemos uno, sino podemos ver varios que juntos están unidos y hacen una unidad. Y lo segundo, una sola carne, que viene de la palabra basar, sin Z, con S, que significa persona. Entonces, se me hace interesante pensar en cómo dice que van a estar unidos y van a ser una persona, una sola persona. Y esto va a estar interesante considerarlo, porque vamos a ver varios detalles que creo que es interesante. Ahora, el día de hoy vamos a hablar, el tema de hoy, de este domingo, es unidad familiar. Unidad familiar. Y nuestro versículo de hoy es Juan 17:21, donde dice: para que todos sean uno. Esto lo dice Jesús cuando está ahí orando con el Padre y está hablando acerca de sus discípulos y le dice: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Hay toda una oración ahí, encontramos en Juan, pero yo tomé esta frase para que la pudiéramos aplicar y poner en relación a la familia. Ahora, hoy mi intención, mi deseo, y ya no pudimos completar esta parte, yo quería que hoy mi esposita estuviera aquí conmigo, compartiendo acerca de esto, pero bueno, nos falló la unidad. Prepararnos para poder llevar este tiempo, al final lo que queríamos era poder ir compartiendo. ¿Y por qué les digo esto? El Señor nos permite este año, y precisamente este mes de julio, el Señor nos permite cumplir 25 años de habernos casado, ¿no? Se me hace interesante porque justamente
Fig Ministries cumple 25 años también, ¿no? Entonces, casi nuestro matrimonio va ahí siguiendo, ahí va a la par de este ministerio de fe en Dios. Pero hace 25 años el Señor nos permitió formar una pareja para poder crear una familia, y en nuestro corazón desde el principio había este deseo y este anhelo de poder no solamente estar ella y yo, sino tener nuestros hijos y poderlos encaminar, poder llevarlos en el conocimiento del Señor, y no solamente eso, sino que puedan ser partícipes de lo que es Dios. Y como pues ustedes pueden ver, pues Leonard, que es mi hijo mayor, ahí le intenta ahí darle a la guitarra. Mi hija Keila, Tabita, acá en el teclado, y pues la pequeña todavía anda ahí empezando a hacer sus pininos, pero pues le gusta más ahí como la danzada, dar vueltas, tiene más energía, y pues el Señor nos ha permitido ir como viendo esto. Ahora, dentro de este tiempo que hemos tenido, el Señor nos ha permitido como familia avanzar a través de los años. Les puedo decir, y no voy a entrar a contarles nuestras historias ni nada, pero les puedo decir que hemos vivido diferentes circunstancias, situaciones, unas muy bonitas, muy alegres, hasta divertidas, ¿no? Hemos tenido noches o momentos donde nos estamos carcajeando que ya no podemos a veces ni respirar de la risa, ¿no? Pero han habido otros momentos complicados, difíciles, tristes, dolorosos, y el Señor nos ha permitido atravesar estas diferentes circunstancias y etapas. Entonces, de alguna manera, hemos podido ir aprendiendo y creciendo a través de estas situaciones. Hemos podido ir madurando, hemos podido ir entendiendo aún el propósito de Dios para la familia. Ahora, lo primero que les quiero comentar es que familia, esta palabra familia, está en latín, tal cual, familia es latín, ¿no? Ustedes piensan que están diciendo en español familia, bueno, ya es como parte de nuestro vocabulario, pero en sí es latín. Entonces, si les preguntan, ¿sabes hablar latín? Ah, sí, familia, ¿no? Entonces ya te sabes una palabra en latín, que significa o tiene que ver que es un conjunto de personas de una casa. Ahora, si yo les platico de dónde viene la palabra familia, que ahorita les voy a comentar, de repente te causa un cortocircuito, y espero que les pueda causar. Pero lo primero que les quiero decir en esto es que en la Biblia no encuentras, en la Biblia no se menciona en toda la Biblia la palabra familia. Ya en las versiones más modernas, pues ahí se lo agregaron, pero la palabra familia no existe en la versión Reina Valera, no existe la palabra familia. Está más la palabra en sí, cuando se habla en este sentido como de la familia, es más usada la palabra casa o hogar, ¿no? Yo me ponía a buscar, y si puedes ver una historia donde Pablo está ahí con Silas, están en la cárcel, y entonces viene el carcelero, después toda una situación. No voy a platicar la historia, eso no, quiero al punto donde le dicen, si crees tú al Señor, entonces tú, y dice en la versión que conocemos, tú y tu casa serán salvos, ¿no? Eso ahora se ha traducido como y tu familia, ¿no? Entonces,
Yo me puse ahí a buscar y nunca encontré esta frase y realmente no existe como tal familia, pero entendemos, espero que me entiendan a qué se refiere. Estamos hablando de una casa y entonces entendiendo esto, puedo decirles que no solamente es el lugar, no es solamente pensar en un edificio cuando estamos hablando de una casa, sino estamos entendiendo que estamos hablando de las personas, ¿sí? Pero ¿qué podemos pensar o podemos considerar en este sentido? Que cuando tú piensas en el edificio, en una casa, las casas no aparecen así como de arte de magia, ¿no? De repente tú dices, quiero una casa aquí y se aparece. ¿Qué es lo que se necesita para que esa casa pueda existir? ¿Qué? ¿Sí? Necesita construirse. Para eso, para poder construir una casa, pues necesitas materiales, necesitas un lugar donde construirla, necesitas hacer muchas cosas, necesitas dinero, por acá dicen, necesitas hacer los planos, o sea, necesitas hacer toda una planeación, una consideración, que si van a tener tantos cuartos, que si la sala y el comedor van a estar acá, o que dónde va a estar los baños y que la cocina. Tiene sus lugares específicos, el tamaño, entonces requiere todo un trabajo a realizar. Entonces se me hace interesante, y espero que se te haga interesante considerar que cuando en la Biblia está hablando acerca de la familia, habla como el hogar o la casa, algo que necesitas edificar, algo que necesitas construir. De repente nosotros podemos pensar que ya solamente pues porque ya te gustó fulanito, te gustó fulanita, y ya quieres formar una vida con esa persona, pues ya, lo demás así en automático y de arte de magia va a hacer y va a funcionar. Pero no es así. Te empiezas a enfrentar a dificultades, a situaciones. Ahora yo te quiero decir, en la actualidad, cuando nos referimos a una familia, estamos hablando de padres e hijos, ¿no? De los tíos, de los abuelos, de los parientes en general. Cuando hablamos de una familia, nos referimos a la parentela, ¿no? De algo que pues se ha ido armando y se ha ido formando. Yo he dicho, cuando pienso en esto, acerca de los árboles, del árbol genealógico, ¿no? Se me está lenguando mucho la traba, ¿no? Pero pienso en esto, en estos árboles genealógicos, y cómo tú los ves y empiezan con unas personas y de ahí se va desarrollando, que si hacia acá, que si allá, que la familia de acá y que la de acá, y ya, al rato pues son muchas ramas, ¿no? Y pensando en esto, yo les puedo decir, la familia de mis antepasados, mi bisabuelo vino desde Suecia, allá en Europa, en el tiempo de la Revolución Mexicana vino para acá a México, y acá pues nacieron algunos de sus hijos, de los cuales está mi abuelita, mi abuela, que conoció a un oaxaqueño. Entonces ella, pues sueca, si han visto o han conocido a gente sueca, ellos son muy blancos, güeros, ¿no? Y pues mi abuelo pues no era güero, era más morenito, más de acá de México, y pues ahí hicieron clic o macho, como le quieran llamar, y pues al final se casaron y de ahí vinieron sus hijos, que de ahí nació mi papá y nosotros, ¿no? Y ya podría también irme por el lado de mi esposa, y por ahí pues vamos a ver algunos ragazzos, ¿no? Y algunos ahí italianos que vienen de allá de la mafia de la Bella Italia, ¿no? Y también recorriendo, llegan aquí a México y bueno, al final Dios nos permite conocernos y ya tenemos nuestra descendencia. Pero bueno, a lo que voy es que hay todo un trabajo, pasaron generaciones, pasaron cosas, y la familia la podemos considerar hoy en día así. Ahora, te puedo decir que desde el principio el plan de Dios
fue que existiera la familia. Cuando él ve a Adán ahí solito, dice, no es bueno que el hombre esté solo, hay que crear a alguien que esté con él, ¿no? Y entonces viene Eva, y desde ese momento hay toda una palabra que por ahí, si ustedes recuerdan, cuando hablábamos que el pastor Israel compartió acerca de cuidar el jardín, por ahí se hacía la mención de cómo Dios da esta instrucción de que se multipliquen, de que tengan este florecimiento como seres humanos, ¿no? Y pues ahí empezamos a entender esta parte de la familia, y por eso en Génesis tomábamos este pasaje que dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora, esta instrucción de Dios de formar una familia la podemos ver ahí, y entonces vamos a decir que en un concepto general, la familia es donde se aprenden los valores, normas, los roles sociales fundamentales, además de proporcionar un espacio de apoyo emocional y efectivo a los que son miembros de la familia, ¿no? Son cosas que uno podría considerar que son parte de lo que uno puede vivir en una casa, ¿no? Uno como papá pues le enseña ciertos valores, ciertas normas a los hijos, ¿no? Como el hecho de que si dejas abierto el gas, pues se acaba, ¿no? Entonces ya no puedes calentar la comida, o ya no te puedes bañar con agua caliente porque ya no hay gas. Entonces ahí vas creando ciertas normas, ciertas cosas que hay que irse a acostar a tales horas, levantarse así, y uno va enseñándole a los hijos no solamente eso, sino aún la forma de hablar, de expresarse, ¿no? En algunos lugares, pues su forma de expresar incluyen ciertas palabras altisonantes, y los hijos pues aprenden eso de los papás, ¿no? Entonces, dentro de la familia, y a veces no solo de los papás, sino por eso ya los tíos, los abuelos, y ahí se van llenando con toda esta información. Pero voy a decir, en este concepto general, es importante que podamos entender que ahí dentro de la casa, dentro del hogar, se aprenden estos valores, estas normas, estas redes, roles, sociales, que son fundamentales para tan solo saber cómo salir a la calle, cómo saludar, cómo llegar y pedir algo en la tienda, ¿no? Cosas como estas. ¿Quiénes son los policías? ¿Quiénes son las autoridades? Todo este tipo de cosas, aún los maestros en la escuela. Todo esto como parte de la familia es lo que se va aprendiendo. Ahora, la familia actúa como la primera escuela de socialización. Es donde se sientan las bases para el desarrollo individual y el funcionamiento de la sociedad en general. Y vuelvo a insistir, ahí en ese primer círculo que tiene cada miembro en la familia, pues aprende a comunicarse. Nosotros veíamos con Yana, la más pequeña, cuando ella nació prácticamente ya a un cachito de la pandemia, ¿no? Entonces, cuando ella empezó a desarrollarse, a caminar, a hablar, pues prácticamente todo lo vivió dentro de casa, porque no podíamos salir, no estaba permitido estar en la calle, salir por la cuestión de la pandemia. Entonces, pues muchas cosas ella las aprendió ahí en casa, pues se desarrolló un poquito, se puede decir, bastante rápido en el tema del lenguaje, porque pues su hermana, que es la que está más inmediata, le lleva 10 años, ¿no? Y ya el mayor pues le lleva otros casi 2 años más, ¿no? O sea, casi 12. Entonces, pues ya los mayores pues ya tienen un vocabulario más avanzado y todo, entonces ella como pequeña pues fue aprendiendo
muy rápido el idioma, pero ya palabras un poco más complejas, ¿no? Y de las cosas que ahí puedo platicar es que teníamos un sillón que daba a la ventana hacia la calle. Entonces ella, ya un poquito ya más grande, se subía al sillón y estaba ahí en la ventana, y entonces pasaba alguien y lo saludaba, ¿no? Y eso, pues lo digo en el sentido de, pues, ¿qué aprendió? Pues en la casa, prácticamente, puedo decir, en la mañana cuando nos levantamos, vamos y nos saludamos, ¿no? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pero generalmente así en la mañana nos saludamos, ¿no? Entonces ella aprendió que se podía o que había que saludar, ¿no? Preguntar cosas, todo. Entonces ella se asomaba por la ventana y pasaba alguien y lo saludaba. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Y la gente pasaba y se sorprendía que pues alguien lo saludaba, ¿no? Porque ya no es tan común. Pero bueno, lo pongo como un ejemplo de cómo en casa, en esas cosas pequeñas, si lo podemos hacer, es toda una escuela en donde cada uno va aprendiendo y se va desarrollando en todas estas cosas. Ahora, ¿qué pasa? Hoy podemos decir que el diablo ha buscado destruir esto desde el principio. Y hoy más que nunca vemos cómo esta declaración de que la familia es el núcleo de la sociedad, porque es donde empieza a crecer todo, ha ido perdiendo fuerza, y los valores y normas y roles sociales han ido cambiando. Antes era normal, ¿no? Era común esto que pues se conocía un chico y una chica, pues ahí, como dicen, ¿no? Andaban o lo que fuera, y ya después se casaban, ¿no? Y ya buscaban formar una familia y así, y educar a sus hijos, llevar a sus hijos para que en su momento crecieran, se casaran, formaran y así, fuera. Esa era la idea, ¿no? Y a veces no solamente era un hijo, eran 3, 4 hijos, ¿no? Las familias antiguas pues eran de más de 8 hijos, ¿no? Muchas veces. Y ya son pocas los que podemos encontrar hoy en este sentido. Pero ahora ya no solamente es eso. Ahora vemos que las familias como tal ya han dejado de existir. Ya existen solamente, ¿no? Ya no dicen, ya es mi esposa, sino es mi pareja, no es con la que estoy ahorita, o es con el que estoy ahorita, y hay veces que la persona que está diciendo, ella es mi pareja, no necesariamente es un hombre diciéndolo, ¿no? O diciendo, él es mi pareja, no es necesariamente una mujer diciéndolo, ¿no? Ya puede ser del mismo sexo, ¿no? O que se identifiquen de otra forma, porque ya hasta eso, ¿no? Ya la gente ha llegado al grado de decir, no, pues yo no me identifico ni siquiera como un ser humano, me identifico como un caballo de carreras, y entonces pues ya mi objetivo es en otro sentido, ¿no? Hace años atrás solamente conocíamos a parejas que decidían no tener hijos y solamente casarse, vivir, pero el tema de los hijos quedaba fuera del cálculo, ¿no? Y uno lo ve así como, ¿cómo puede ser posible? Pero hoy todas esas cosas han ido cambiando, ¿no? Y ahora los que de alguna manera buscan caminar en esto que yo les acabo de decir, lo que es la familia, ya no es así como, ya somos los locos, ¿no? Ya somos los, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Ya eres cerrado, ya hasta lo ven como una agresión, ¿no? En estos tiempos. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver que el enemigo entonces ha buscado hacer? Destruir la unidad familiar.
Es necesario que entendamos que la unidad familiar es un tema vital. ¿Qué quiere decir vital? Un tema de vida o muerte. No podría parecer como, pues, no importa, ¿no? Puedo seguir mi vida, cada quien sigue su vida, pero no. La unidad familiar es un tema vital y que no solo es en un tema físico, sino también estamos hablando en lo espiritual. Entonces, si tenemos esto claro, quiero que observemos o consideremos unos puntos importantes acerca de esto. ¿Qué es lo contrario a unidad? ¿Alguien podría decirme qué es lo contrario a unidad? Separación, división. Entonces, algo que encontramos en la Biblia y que de alguna manera está muy señalado por Dios es el tema de la división. Porque eso es lo que usa al final el enemigo para destruir. Y quiero mencionar este pasaje de Mateo 12:25, donde Jesús está ahí hablando y dice, están ahí los fariseos. Si ustedes leen el pasaje van a ver ahí a los fariseos, ahí están un momento ahí hablando. Entonces en el 12:25 de Mateo dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad, y aquí quiero subrayar, casa dividida o familia dividida contra sí misma no permanece. Aquí Jesús hace esta referencia cuando Él está haciendo milagros, está haciendo cosas, y vienen los fariseos y vienen los intérpretes de la ley y todo, y empiezan a decir que Jesús hace esas cosas por Belcebú, por el diablo, ¿no? Y entonces Jesús dice, pues ¿cómo va a ser así? Si hay una casa dividida, si hay un reino dividido, pues no puede permanecer, porque algo dividido no permanece, ¿no? Y por ahí, si ustedes piensan y han visto películas y alguna serie o cosas de estas, habrán escuchado una frase que dice: divide y vencerás, ¿no? ¿Sí han escuchado esa frase? Bueno, luego presten atención, pero hay así cuando están peleando unos contra otros o así, lo que buscan siempre es dividir, separar al grupo para poder vencerlo, porque es más fácil, porque se debilita, porque es más sencillo. Entonces, ¿qué ha buscado el enemigo hacer? Dividir. Y aquí esto que Jesús está diciendo es una realidad. Aquí está hablando de reinos, está hablando de ciudades, ¿no? Se va desde lo más grande hasta el núcleo más central, que es la familia. Y por eso yo les decía al principio, vemos en la Biblia, no vemos la palabra familia, pero sí vemos la palabra casa, vemos la palabra hogar. Está hablando de esto que estamos considerando hoy. Entonces, una familia dividida contra sí misma no puede permanecer. Estadísticamente vemos hoy que en estos últimos tiempos hay más divorcios que nunca antes. Es más común encontrar familias disfuncionales. Muchos de estos casos empezaron por conflictos constantes, la falta de comunicación, resentimiento y distanciamiento emocional, lo que lleva a la inestabilidad y hasta la desintegración. Es tremendo como hoy no solamente afuera de la iglesia vemos familias divididas, no vemos solo fuera de la iglesia divorcios. Es triste, pero dentro de la iglesia hoy es parte esto. Hoy vemos en la iglesia, en gente que está en la iglesia, hasta puedo decir, gente que está aún
al frente, dirigiendo, líderes, experimentando este tema del divorcio, esta separación, esta división, donde no solamente afecta a la pareja, no solamente afecta al esposo y a la esposa, sino trae una afectación a los hijos. Y tal vez de bote pronto, como decimos aquí en México, no se ve, no se siente, ¿no? Pero con el tiempo eso empieza a traer esto, como decía en esta frase, desintegración. Entonces es tremendo ver cómo esto ha venido a ser una realidad en la iglesia. ¿Esto de qué nos llama? ¿De qué nos habla? De que aún el enemigo ha estado presente y que nosotros hemos dejado que esté ahí y que llene nuestra mente y nuestro corazón de pensamientos y de cosas que no van a traer nada bueno, porque el enemigo está ahí. ¿Para qué? Para destruir, para matar, dice la palabra del Señor. Y entonces podemos, insisto, ver cómo todo empieza a veces con pequeñas cosas donde como parejas, como familias, vamos dejando que crezcan, que vayan minando, que vayan causando esta disrupción, este dolor, esta cuestión que va cada vez trayendo y debilitando este vínculo de la familia. Y yo podría tal vez hablarles de muchas situaciones, muchas cuestiones, muchas cosas que he conocido, que he visto y hasta cierto punto también que hemos vivido nosotros, donde podemos decir, es una realidad, es cierto. Cuando tú no estás firme en el caminar del Señor, cuando tú no estás firme escuchando la voz del Señor, entonces empieza a haber podemos hasta llamarle esta cizaña, ¿no? Esto que empieza a causar ruido, empieza a causar cosas que por ahí yo decía cuando hablaba acerca de los padres, ¿no? Decía de cómo muchas veces muchos papás dicen, no, pues yo dejé mis sueños, yo dejé todo, ¿no? Por mi familia, y ve ahora, no lo aprecian, no lo quieren, o la mamá, no, pues mi carrera, yo lo que quería hacer, ya, ¿no? Y así, y eso empieza a traer toda esta destrucción. Ahora, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué es lo que nos dice Dios? Yo no sé si hasta este punto tú puedes pensar, pues qué tremenda realidad estamos, ¿no? Qué tremenda es la realidad a la que estamos ahora, ¿no? Tal vez alguno de los jóvenes que están aquí podrían decir, pues ya, ¿para qué me caso, no? Si al final igual y mi matrimonio termina destruyéndose, termina acabándose, y si llego a tener hijos, pues terminan también ahí en una historia muy fea. ¿No? ¿No crees que te sientes así? Yo cuando estaba considerando esto, yo me sentía así, decía, qué tremendo, qué feo, y además cuando he conocido historias, ¿no? En esta semana teníamos la oportunidad de estar ahí platicando con un joven, con un chico que está en una situación así con su familia, vamos a llamarle disfuncional, ¿no? Pero él en su corazón tiene ese deseo de servir y de caminar con el Señor. Y entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Qué les digo? ¿Qué dice Dios? Salmo 133:1 dice que es bueno habitar juntos en armonía. Y así dice el Salmo. Miren cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así lo dice el Salmo. Con ese gozo, con esa alegría. Te está diciendo que cuando tú estás en armonía con los que están a tu alrededor, cuando tú estás en armonía con los que están en tu casa, es de alegría, es de felicidad. Yo como músico que toco, puedo decirte que una armonía tiene que ver con estas notas, con estos sonidos que están casados entre ellos, que se llevan bien, ¿no? Porque tú puedes poner ahí ciertos sonidos, ciertas notas que no tienen nada que ver con las otras,
y lo que vas a tener no es algo de armonía, va a ser algo que no tiene que ver nada con la armonía y hasta se oye feo y dices, ay, eso se oye mal. ¿Por qué? Porque no tienen que ver. Pero cuando tú estás en armonía con los otros, cuando tú estás en esa comunión con los demás, en ese entendimiento con los que son de tu casa, con los que son de tu familia, dice el Salmo 133:1, que es algo bueno y algo delicioso. Yo no escucho a nadie diciendo amén, pues tal vez no les gusta, ¿verdad? Tal vez no quieren esta parte de estar unánimes, no quieren esta parte de vivir algo bueno, de vivir algo delicioso al estar juntos. Ahora, estar unánimes es considerar a los demás, como dice Filipenses 22, del 2-4, dice, completen mi gozo, dice el apóstol Pablo, está escribiendo y dice, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa, una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Y en Romanos también el apóstol dice en el capítulo 12, versículo 16, unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. En estos dos pasajes el apóstol Pablo usa una frase que dice unánimes. Esto quiere decir que estén en un mismo pensamiento, en un mismo corazón, que tengan un mismo objetivo, que vayan hacia un mismo lugar. Entonces, muchas veces como familia no tenemos esto, pero en su momento, yo lo decía en alguna vez que estaba hablando aquí, decía cómo las frases antes eran hijo de tigre, pitito, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues es igual que los papás, ¿no? Que si el papá es carpintero, lo más seguro es que el hijo va a ser carpintero o es carpintero, ¿no? Y así algo que podíamos ver en la antigüedad es que los hijos estaban en esa misma visión y en ese mismo entendimiento de los padres. Hoy muchas veces no es así. Hoy los hijos quieren ir por su lado, hacer sus cosas como ellos quieren, cuando ellos quieren, y pues ahora pues los papás dicen, bueno, pues es su vida, yo por qué me voy a meter, y no hay un mismo sentir. Pero aquí vemos con estas frases que somos llamados a estar en armonía, y para estar en armonía me necesito conectar con la otra persona. Necesito poder entender lo que el otro está pensando, hacia dónde quiere ir y de qué forma yo puedo ayudarle, de qué forma lo que Dios a mí me ha dado puede servirle. Y el otro puede estar en el mismo sentir. Si yo quiero ser de bendición para ti, quiero ser útil para ti. Y por eso esto que dice el apóstol Pablo, tanto en Filipenses como en Romanos, está diciendo que estén unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Y esto qué requiere? ¿Se acuerdan que les dije que se necesitaba para edificar una casa? ¿Qué? Se necesitan materiales, se necesita esfuerzo, se necesita tiempo, se necesita disposición, se necesita estar ahí, ser paciente. Eso es lo que necesitas en la familia, eso es lo que necesitas en casa, con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos. Ahora, ¿cómo es posible estar unidos? Porque muchas veces, dime si no es verdad, que tienes conflictos con tu esposo, que te peleas con tu esposo porque no estás de acuerdo, porque tu esposo dice, no, pues esto así, entonces no, es más fácil así.
O tú dices, creo que es mejor ir por acá, y el esposo dice, no, es mejor por acá. ¿No les pasa? ¿Te pasa? ¿Que tienes conflictos con tu esposo? It happens to you that you have conflicts with your husband sometimes? Yes? ¿Sí? Es algo que, vamos a decir, es como normal, ¿no? Dicen, no, pues todas las parejas, todos los esposos se pelean, ¿no? Entonces, de repente viene Pablo y te dice, unánimes, en un mismo sentir. Tengan esa misma sentimiento en las cosas. Entonces, es que está complicado, Pablo, está difícil. O sea, tal vez en la iglesia es un poco más fácil, pero hablando de la familia, es que no conoces a mi esposa. O la esposa va a decir, no sabes lo necio que es mi marido, ¿no? Y pareciera difícil, pareciera complicado. Y yo he escuchado a muchos, aún predicadores así conocidos, que de repente mencionan acerca de la esposa y no, dicen, no, es que sí, a veces está difícil ahí el poder llegar a un acuerdo. Está complicado. Pero yo te puedo decir hoy que si hay estas instrucciones, es posible entonces caminarlas. Y entonces es necesario tener, ¿saben qué? ¿Qué necesitas para unir algo? ¿Qué usas para unir dos cosas? Pegamento, ¿no? Generalmente usas un pegamento y ya con eso se pega, ahí ya se queda pegado. O la loca es un tipo de pegamento, ¿no? Cuando tú pones un ladrillo con otro ladrillo, ponen cemento y ese cemento es al final un pegamento. Y así en cada cosa puedes decir, necesitas algo como este pegamento que permita que las cosas estén unidas. Entonces, para nosotros existe un pegamento. Para nosotros existe algo que nos permite tener esta unión. ¿Cuál es esto? Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, vístanse de amor. ¿Qué es? El pegamento perfecto, el vínculo perfecto, la conexión perfecta. ¿Cómo es que entonces tú puedes caminar en esa unión como familia? ¿Cómo puedes tener una familia unánime, unida? No es solamente con un esfuerzo propio, no es tratando de a ver cómo le hacemos, cómo logramos. Mi esposa tiene una idea, mi hijo mayor tiene otra idea, mi otra hija tiene otra idea, mi otra tiene otra idea, yo tengo otra idea. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Porque es el conflicto de que unos quieren una cosa, otros quieren otra, ¿no? No sé si les ha llegado a pasar que de repente, oye, ¿qué vamos a comer? Y uno dice, no, pues pizza, otros dicen hamburguesas, no, otros solo ensalada, otro por allá dice, no, a mí, yo con una gelatina soy feliz, ¿no? Unos sándwiches. Y entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Toda la comida para cada quien? Muchas veces es complicado y es difícil. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos algo que nos conecte. Necesitamos ese pegamento que nos conecte. Y ese pegamento que nos conecta es el amor. Cuando hablábamos el mes pasado acerca del Padre, hablábamos acerca del Padre por excelencia, yo les decía que Dios es amor. Entonces, ¿cuál es nuestro pegamento? Dios mismo. Él viene a permitir que podamos tener esta unión, esta conexión a través de su amor, que es el pegamento perfecto. No hay otra cosa, no hay otra forma, no hay otra manera, solamente a través del amor que es Dios. Ahí en 1 Corintios 13, 4 al 7, veíamos las características de Dios y que ahora le estoy poniendo esta conexión o este pegamento, las características del amor,
qué cosas son los ingredientes que tiene este pegamento, cuáles son los ingredientes que tiene el amor. Y entonces, por eso, cuando dice el apóstol Pablo en esto que leíamos en Colosenses, pues de alguna manera necesitamos vestirnos. ¿Qué necesitamos hacer? Llenarnos de ese pegamento por todos lados. Así como cuando sí se bañan, ¿no? Sí se meten a bañar, ¿no? ¿O no les gusta bañarse? ¿Eh? Bueno, cuando te bañas, ¿qué pasa? Pues te mojas todo el cuerpo, ¿no? Te empapas por todos lados, te echas jabón por todos lados. Bueno, así necesitamos vestirnos, llenarnos de Dios, que Dios llene todo lo que somos. ¿Para qué? Para que podamos pegarnos a los demás y los demás se puedan pegar a nosotros. Entonces, cuando caminamos de esta forma, cumplimos la ley de Cristo, dice el apóstol Pablo también ahí en los Gálatas. ¿Y qué pensaba yo acerca de la ley de Cristo? Pensaba dos cosas. Lo primero está en Mateo 11:29, que dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, Jesús nos está diciendo que es necesario llevar una carga. Y yo lo pongo en este ejemplo porque sigo insistiendo de que la familia es como esta casa. Entonces, cuando tú vas a construir la casa, si ustedes han visto a los albañiles, pues ellos tienen que coger y cargar unos bultos, y ahí van cargando los bultos para echarlos y hacer la mezcla, y luego van y se cargan un montón de los ladrillos, se van con los ladrillos y ya los bajan y los ponen, y luego van por el agua y están cargando. Perdón. Entonces Jesús aquí te está diciendo: lleva mi carga, carga mi yugo, porque mi yugo es fácil y la carga que yo te voy a dar es ligera. Y termina diciendo: porque yo soy humilde y soy manso de corazón. Entonces, donde podemos mostrar unidad llevando las cargas de los unos de los otros, dice Gálatas 6:2, sobrelleven los unos de los otros las cargas. O sea, unos lleven las cargas de los otros y los otros lleven las cargas de los unos. Y así van a cumplir la ley de Cristo. Y por eso les decía, lo primero es que Jesús dice: lleva mi carga, ¿no? Y lo segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa tiene que ver con la ley de Cristo, porque Él te está diciendo: si tú estás dispuesto a llevar esto que te estoy diciendo, si tú estás dispuesto a llevar la carga del otro para edificar, para unificar, para pegar en amor tu hogar, tu familia, esto va a ser fácil, va a ser sencillo, porque es ligera la carga que yo te doy, porque no es en ti, no es en tu fuerza, no es en tu capacidad, es en mí, dice el Señor. Amén. Amén o no, porque es como que no les veo ganas así, con gloria al Señor, ¿no? Ahora, cosas importantes en las que necesitamos trabajar todos los días. Hay cosas que necesitamos todos los días trabajar, que nos permite mantener esta unidad, que tiene que ver con lo que el apóstol Pablo también escribe a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 31 y 32. Y dice entonces el apóstol algo que, híjole, tal vez no te va a gustar. Tal vez dices: ay, esto está más complicado, cada vez me la pones más difícil. Dice el apóstol Pablo: quiten de ustedes mismos toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Qué difícil, ¿no? En la familia. ¿Cuántas veces al día o a la semana
vamos a ponerlo. ¿Cuántas veces a la semana se grita dentro de tu casa? Declaraciones fuertes por aquí, que uno que no se escucha en la grabación, pero declaraciones fuertes, ¿no? Algunos pueden decir, todos los días, en mi casa, al menos una vez, ya sea la mamá, el papá, el hermano, los hijos, hay un griterío y es que tú, a ver, te estoy diciendo que no entiendo, ¿no? Y está el griterío. Otra vez te tengo que repetir lo mismo si ya te dije que, ¿no? Yo me lo imagino, no sé que no les pasa a nadie, pero, ¿no? Aquí el apóstol Pablo dice, quítalo de ti, esta amargura, enojo, ira, gritería, quítalo de ti, que no sea parte de tu vida. Qué difícil, ¿verdad? Qué complicado, porque hay veces que tú lo que quieres es establecer tu punto, decir, no, es que yo sí tengo razón, yo sí, y a ver quién habla más fuerte para decirlo, ¿no? Por ahí hay una canción de un brother que se llama Michael Rodríguez que dice, calla antes de cualquier cosa, cuando quieres estallar en tu defensa, mejor cállate. Y espera cuando lo que quisieras es actuar. Pon tu confianza en Dios y ten paciencia. Y esto muchas veces nos cuesta trabajo, y más cuando estamos hablando dentro de la familia. Pero Pablo no termina en esto, él sigue diciendo, antes de estas cosas, sean benignos unos con otros, o sea, sean buenos unos con otros. O sea, ¿sabes qué? Tú no estés molestando a tus hermanos, no le estés ahí fastidie, ¿no? Qué difícil. Sean misericordiosos, perdónense unos a otros como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. ¿Está fácil o está difícil? Está complicado, ¿verdad? Por eso necesitamos al Señor, por eso necesitamos a Dios en nuestras vidas. Estas cosas no solamente parecen complicadas, pueden parecer difíciles y hasta a veces imposibles que las podamos, porque ya cuando nos damos cuenta, decimos, no, hoy sí no voy a gritar, hoy voy a ser benigno, hoy voy a perdonar, pero de repente me dan en donde no me gusta y entonces sale la bestia que está dentro de mí y empiezo a tirar por todos lados. Pero vuelvo a insistir, es ahí donde necesitamos dejar que Dios nos tome y nos perfeccione y siga perfeccionando su obra en nosotros. Que eso que sabemos que nos cuesta trabajo, que nos es difícil, porque muchas veces pensamos, no, es que si yo si cambio mi actitud y voy a parecer dejado y entonces se van a aprovechar de mí y van a ir sobre mí. Pero otra vez te insisto, si tú le crees a Dios, si tú le crees a Jesús, Él está contigo. Y Él te dice, lleva mi carga, porque es fácil, no es pesada, y yo estoy contigo. Y entonces, yo les quiero decir, no dejemos de tener en cuenta que esto también requiere de un esfuerzo consciente y un compromiso continuo. O sea, todos los días necesitas tener la conciencia de lo que Dios nos está llamando a caminar como familia, porque esto que tú camines como familia se va a reflejar en la iglesia, se va a reflejar en donde tú vives, se va a reflejar en la comunidad y puede llegar a reflejarse aún en la nación donde tú estás. Entonces necesitas hacer un esfuerzo consciente y un compromiso continuo basados en este pegamento que yo les decía, en el amor. Pero no solamente Dios nos da esta herramienta, Él también nos da el gozo, también nos da la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. ¿Esto te recuerda a algo? Si tú vas a Gálatas 5, 22, 23, vas a leer estas características que vienen como parte del fruto del Espíritu. Entonces, cuando tú caminas en el Espíritu,
esto viene a traer este fruto, lo cual te va a permitir caminar en lo que el apóstol Pablo está escribiendo en Colosenses. Y además de todo esto, pues también te lleva a ser humilde, a perdonar y a tener una sana comunicación. Porque algo que puedo decir está muy afectado dentro de la familia es la sana comunicación. Porque alguien expresa algo y ya espera que lo que yo expresé lo entiendan así como yo lo estoy pensando en mi cabeza, y si no lo entienden, pues entonces lástima, y entonces vienen los problemas. Necesitamos una sana comunicación. Entonces, para terminar, quiero decirte, seamos como familias un ejemplo de unidad. Y a través de esto que hoy yo he buscado compartir contigo y con ustedes, podamos ser una provocación para muchos en esta sociedad que la palabra misma nos dice que ya está corrompida, que ya está perdida. Hoy podemos ser una luz, no solo como individuos, sino como familias en esta sociedad, para que entonces muchos puedan conocer a Jesús. Entonces yo espero que esto venga a ti, a tu vida, a tu mente, a tu corazón, y puedas saber que en el corazón del Señor estaba que existiera esta unidad familiar. ¿Y qué? Él siendo el centro, Él siendo la base, Él siendo el sustento de tu familia, siendo el pegamento. En otras palabras, ¿qué? Siendo el todo en tu familia. Pero eso no puede suceder si uno no está participando. Y para terminar esto quiero decirte, en casa nosotros hemos decidido algo, o todos o ninguno. Entonces, esto para nosotros ha sido importante. ¿Por qué? Porque necesitamos involucrarnos todos, porque todos necesitamos decir, sí estoy de acuerdo, sí vamos a hacerlo, porque uno que no, hace que la carga sea difícil, hace que el camino sea complicado. Entonces todos, yo les puedo decir que en casa nos tomamos un día, no les voy a decir que todas las semanas tenemos un día en específico, pero nos tomamos un día de sentarnos y platicar y a ver, ya hemos avanzado esto, ya ha pasado esto, ¿qué está pasando contigo? ¿A dónde quieres? Y empezamos a establecer cosas. Entonces, esto nos ha permitido ir creciendo y fortaleciendo y encaminándonos y viendo el objetivo que tenemos por delante en el propósito que Dios. Así es que espero que esto te lleve el día de hoy a seguir considerando, seguir meditando, y yo te quiero llamar a que como familia busques caminar en esto, que Colosenses, esto que leíamos de Colosenses, ya se me fue aquí el pasaje, de Filipenses, perdón, y más adelante leíamos Efesios, en Efesios 4, 31, 32, sea parte de esa decisión, de decir, yo quiero caminar en esto, me voy a esforzar, voy a luchar, voy a trabajar para que como familia podamos ser ese ejemplo de Cristo Jesús en la sociedad, en el lugar donde estamos. Amén. Bueno, pues vamos a terminar este tiempo, vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle que Él siga hablando a nuestra mente y nuestro corazón y aún podamos disponernos a que Él nos tome y nos use, no solo como individuos, sino como familia, como una familia que está en unidad. Señor, una vez más nos acercamos delante de ti, agradeciéndote este tiempo, agradeciéndote la oportunidad nueva que nos diste de estar reunidos aquí. Y aún te agradezco este tema, te agradezco esto que
has traído hoy para poder considerar. Porque ciertamente podemos saber lo que está sucediendo hoy en nuestra sociedad, lo que está ocurriendo, las cosas como se han estado dando, aún en relación a esto de la familia. Y sabemos que aún es difícil, puede ser complicado el tomar esta decisión de decir queremos ser esa familia que camine en unidad en Cristo Jesús. Porque se requiere un trabajo, porque se requiere un esfuerzo, porque se requiere dedicación, porque se requiere un compromiso. Y hoy, Dios, queremos decirte que aquí estamos, queremos caminar así, queremos andar así como familias en esa unidad, trabajando, haciendo lo que es necesario, atendiendo a estas cosas que el apóstol aún tú le inspirabas a escribir, que ciertamente son para la iglesia, pero que también son para considerar dentro de nuestras familias, Señor. Aquí estamos. Yo te pido que tú sigas trabajando en cada una de las familias que están aquí representadas en este lugar, y aún por los que se pueden conectar y pueden ver la transmisión y en su momento la grabación de esto. Yo te pido que también en cada uno de aquellos que puedan escuchar puedan venir y rendir su familia delante de ti para alcanzar el propósito que tú tienes para cada uno. Te lo pido, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues gracias al Señor, y pues vamos a terminar con este tiempo ya para despedirnos. Pero termina la transmisión. Vamos a